Los personajes que son noticia están en La Hora de la Verdad, en una presentación de Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Nos preguntamos si los colombianos, si los gremios, si la gente que da empleo en Colombia ha leído y ha entendido la reforma laboral y cuáles son sus elementos básicos, en qué consiste ella, desde luego que a grandes rasgos. Y estamos con la que es, a nuestro juicio, la más distinguida abogada laboralista de Colombia, la doctora Mary Becerra Gómez. Doctora Mary Becerra, muy buenos días. Doctora Mary. Vamos a restablecer comunicación. Parece que perdimos la llamada. Un segundo. No puede ser. Bueno, Mary Becerra es una gran abogada laboralista, fue compañera de viaje por esas disciplinas con el doctor John Agudelo Ríos, exministro del Trabajo, hombre muy recordado y muy querido por los colombianos. Y ella es una de las más destacadas abogadas laboralistas que tiene el país. Aquí está con nosotros la doctora Mary Becerra, doctor Fernando. Bueno, ¿qué pasaba, doctora Mary? Buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Lo mismo para usted y sus fieles colaboradores de La Hora de la Verdad. Bueno, y cuéntenos, ¿cuáles son los elementos fundamentales de esa reforma laboral en los que debieran pensar y discutir los políticos y los emprendedores grandes, medianos y pequeños de toda Colombia? ¿Cuáles son esos elementos fundamentales de la reforma laboral, doctora Mary? Gracias, doctor, por invitarme a su programa. Pero antes de contestar todo eso, permítame hacer una brevísima introducción sobre la forma como se han venido manejando las relaciones laborales en el sector privado. A partir de la expedición de la Ley 50 de 1990, que todos conocemos, nos permite entender cómo este nuevo proyecto de reforma laboral está totalmente desenfocado en la realidad del país y de la forma como en la actualidad las empresas privadas manejan las relaciones laborales con sus empleados. Por aquel entonces de la expedición de la famosa ley, la excesiva conflictividad expresada por las dos partes, ahí eran culpables tanto empleadores como trabajadores en materia de las negociaciones colectivas, donde empezaron a dejar ese ambiente como de corrida de toros, como lo calificaba mi gran mentor, el doctor John Agudelo Ríos, gracias a las garantías de que las rodeó esa ley 50, especialmente en materia de negociación colectiva y sobre todo, fundamentalmente, a la expedición de la Constitución del 91. Esto para expresar que en las empresas donde no haya clima laboral, no hay disciplina ni hay producción. Esa es la razón por la cual ya desde esa época las empresas empezaron a darle una grandísima preponderancia al manejo del recurso humano. Crearon cargos altísimos, supremamente bien remunerados. Perdón, me tomo un poquito de agua. Y hoy esa área de recursos humanos funciona a todos los niveles de las empresas, así sean grandes o sean pequeñas. Fíjese usted, doctor Londoño, cómo lo que estoy diciendo lo corrobora ese gran ejemplo que le dio al país el doctor Felipe Bayón, expresidente de Ecopetrol, a quien le preguntaron cómo había hecho el milagro para producir los extraordinarios resultados, a lo cual contestó que eso no lo hizo solo, pues siempre fue de la mano de sus trabajadores. Así pues,
En el ambiente que hoy tenemos, no hemos vuelto a escuchar que se sucedan grandes conflictos laborales en el país. Y pese a los esfuerzos de las empresas frente a los desafíos del COVID-19 por mantener vigentes muchos de sus empleados, ahora les cae como balde de agua fría semejante proyecto de reforma laboral, cargados de aumentos desmesurados y reivindicaciones sindicales que creían superadas desde la Ley 50 de 1990. En relación a su pregunta, ese proyecto no responde a las necesidades del mercado laboral, no ayuda a reducir el desempleo, hoy por encima del 10%, no ayuda a reducir la informalidad que está por encima del 50%. El factor prestacional, que hoy es del 52%, llegaría a unas cifras impensables, como por ejemplo el 72.5%, dependiendo de la actividad comercial, como es en los bares, en los restaurantes, lo que es peor en pequeños comerciantes, en empresas de vigilancia, etcétera. Este proyecto, lo más caótico, es que no enfrenta los nuevos desafíos del mundo de las tecnologías, a las cuales simplemente pretende encasillarlas en contratos de trabajo, ignorando por completo el querer de sus mismos trabajadores. Ya hemos oído en múltiples entrevistas cómo los trabajadores de Rappi se niegan rotundamente a que los encasillen en un contrato de trabajo con limitaciones a su actuar. También es insuficiente, pues ignora todas las formas de empleo no regidas por contrato de trabajo y en donde, de acuerdo con la tendencia mundial del momento, en el trabajo se está atendiendo solo al ingreso y a la seguridad social. Esa reforma no incluye el sector informal. Este proyecto, con mucha claridad, me parece que es solo una respuesta a las exigencias de los sindicatos cercanos al gobierno para cobrar las promesas de campaña. ¿Aló? Pues sí, la estamos oyendo con mucha atención, doctora Mary. ¿Y cuáles son los elementos que usted nota más peligrosos para la formalidad laboral, que es el gran tema del país? Que haya formalidad laboral, eso es lo que se quiere, y que haya mucho empleo, porque tenemos desempleo y una informalidad laboral descomunal, muy preocupante. Muy preocupante, y esto todo exagera, es el proteccionismo y desde luego eleva los altos costos. Eso no es sano para el país, eso no es sano para el empleo, y menos en las circunstancias tan desfavorables que estamos viviendo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Me parece que eso golpea muy duro a la pequeña y a la mediana empresa. Pero bueno, doctor Londoño, me gustaría aterrizar el tema hablándole un poco de la estabilidad total, que merece una especial atención, el tema de los despidos por justa causa. En este proyecto que ya se presentó formalmente al Congreso, le dan un viraje a la redacción de la norma contenida en el borrador inicial. Quisieron como morigerarla, pero llegan al mismo llanito de la estabilidad total, y voy a explicarle por qué. El artículo 66 del Código Sustantivo de Trabajo establece que se debe indicar el motivo de la terminación del contrato. Perfecto, es más que lógico. Pero aquí incluyen un nuevo parágrafo perverso, y presumo que por ser un tema jurídico no muchos se habrán percatado de sus funestas consecuencias. Así,
cuando el trabajador alegue, este parágrafo lo que establece es que cuando el trabajador alegue haber sido despedido por un motivo discriminatorio, el empleador tiene la carga de la prueba para demostrar lo contrario. Y si eso no es así, el despido se torna ineficaz y el trabajador tendrá derecho a su elección al reintegro sin solución de continuidad o al pago de la indemnización prevista para los despidos sin justa causa. Reintegro sin solución de continuidad implica que el contrato nunca se terminó y por tanto el empleador tendrá que pagar la totalidad de los salarios y prestaciones sociales causados desde la fecha del despido hasta la fecha del reintegro. Mire usted, doctor Londoño, cómo en este punto la reforma confunde totalmente cuáles son los fines del Estado y cuáles las necesidades y finalidades, obligaciones en general de los empleadores y trabajadores privados, en donde subyace desde luego el lucro dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social, así nos lo dice el Código Sustantivo del Trabajo. Esto por lo cual uno y otro sector, el público y el privado, tienen sus propias regulaciones. Las del sector oficial con excesivo garantismo y estas han permanecido inmodificables a través del tiempo. Ahora pretende la reforma trasladarnos al sector privado todos sus vicios, como es el caso del reintegro sin solución de continuidad y el correspondiente pago de los salarios y prestaciones, como ya lo expliqué. Esa norma de la estabilidad total, esa data, imagínese usted, desde el decreto 797 de 1949, y eso ha permanecido intacto. Eso explica por qué en el sector oficial esos procesos han llegado a unas sumas astronómicas, perfectamente impagables. Sería de pronto hasta muy interesante averiguar en cuánto está ese pasivo para el Estado en materia de las condenas por derecho laboral. Muchos analistas y los gremios han hablado y seguirán haciéndolo muy acertadamente respecto del impacto económico de la reforma y ese exceso de regulaciones. Es así que atentan en contra de la autonomía de la voluntad privada, pues le limita a los empleadores de tajo su facultad de escoger las clases de contrato. Esta sí, pues, me parece aterradora. Quien tiene la facultad para escoger la clase de contrato que mejor se adapte a sus necesidades y al momento es el empleador, eso no es del trabajador. Y encasillar a los empleadores en esta camisa de fuerza, pues eso va a tener un tremendo impacto en su negocio y en la posibilidad de generar riqueza. Eso en nada contribuye a la generación de empleo para disminuir pobreza y las dificultades. Pero bueno, pienso que hasta aquí pues he hecho es como un análisis general de esas consecuencias de la reforma, sin entrar específicamente a hablar de costos ni nada de eso, que eso le compete es a los analistas. Pero de esto, y no he oído mayores comentarios, me llama poderosamente la atención es el tema de la negociación colectiva. Ahí el único que medio ha esbozado alguna opinión fue Vargas Lleras en su columna del domingo. En materia de negociación colectiva, la reforma trae
cosas tremendas. Establece unos niveles de negociación, uno disque inferior y otro superior, francamente nunca galimatías que poco entendí, para terminar por establecer que los mínimos de esas negociaciones sectoriales se van a aplicar por extensión para las micro y pequeñas medianas empresas. Prohíben los contratos sindicales que han sido benéficos para el movimiento sindical, ha traído beneficios para los trabajadores. Mire usted, particularmente en contratos pequeños de obra, donde los trabajadores pueden prestar esos servicios, pero atérrese. La huelga en los servicios públicos esenciales, que siempre lo hemos tenido, y la prohibición desde la Constitución misma, pues ahora se privilegia la posibilidad de que haya la huelga en los servicios públicos. Imagínese usted qué será de la ciudadanía cuando no tengan agua y luz, simplemente porque unos pocos, pues, por encima de los derechos y del bien común, pues atenta contra toda la comunidad. Eso es absolutamente anticonstitucional, por Dios. Piense usted que también reducen al mínimo las causales para declarar la ilegalidad de la huelga. Y ahora, lo que de todo esto también no se sabe si es el peor. Prohíbe la celebración de pactos colectivos de trabajo entre la empresa y sus trabajadores no sindicalizados. Y eso desde luego violenta la autonomía de la voluntad privada. Es posible que a ciertas empresas y sus trabajadores no les guste el sindicato o lo que hay no llena sus aspiraciones y prefieren sentarse con su empleador y negociar unas mejores condiciones de trabajo. Eso ha producido también magníficos resultados, sin dejar de reconocer que a través del sindicalismo se jalona también la economía, porque en la medida, y yo no soy experta en eso, el experto en eso es usted, pero, y creo que estoy siendo atrevida, pero en la medida en que estos sindicatos tienen capacidad de pago, en esa medida, pues se dinamiza la economía del país. Oí con mucha atención doctora Mary. ¿Aló? 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 Sí, no, doctora Mary. Aló, doctora Mary, ¿nos escucha? Sí, sí. Bueno, parece que eso. Sí, bueno, Yo sé que, doctora aló. Mary, el tiempo nos devora, pero volveremos sobre este particular y volveremos a conversar con usted, porque este es un tema vital sobre el que el país no ha tenido ninguna reflexión. Una reforma laboral que pocos conocen, usted ya la conoce y la domina, como lo ha demostrado suficientemente, pero es de una peligrosidad extrema. Y esto último que nos decía, la prohibición del pacto colectivo, esto es inaudito. El trabajador tiene perfecto derecho a estar sindicalizado o a no estar sindicalizado. Entonces, a los sindicatos les dan esta especie de gabela, que es la eliminación de un derecho para todos los trabajadores de Colombia, sindicalizarse o no. Doctora Mary, hasta pronto y muchísimas gracias por estas reflexiones tan atinadas que usted hace sobre la reforma laboral que se está presentando al Congreso de la República. Muchas gracias, doctor Londoño. Ha sido usted muy amable por permitirme este espacio. Mary Becerra Gómez, una de las grandes abogadas laboralistas del país, si no la mayor de todas, nos daba estos puntos de vista